Vamos a darle continuidad al tema que hemos estado trabajando. Y bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada, bueno, la máster pasada, yo les decía qué privilegio podemos nosotros tener el tratar estos temas que son muy pocos tratados en los eventos como los que estamos llevando a cabo en estas noches, ¿no? Y la verdad que tocar estos temas, sobre todo los temas del duelo o los ciclos del duelo o las etapas del duelo, que son cinco etapas. Hemos hasta ahorita con esta llevamos tres que estamos tocando. Yo creo que la primera que tocamos fue la negociación, cuando nosotros empezamos a negociar el asunto del dolor. Y luego pasamos al tema de la depresión, como la depresión nos lleva a, como un mecanismo de defensa, a tratar de evadir lo que estamos sintiendo. Y bueno, hoy vamos a tocar el tema de la ira, el manejo de la ira. Son cinco etapas que forman parte del marco de la aceptación en la pérdida de un ser querido. Y como lo mencionamos en estas máster pasadas, decíamos que no solamente por cuestiones de muerte, sino por separación, tal vez un divorcio, un hijo se fue del país, X situación que estemos viviendo. Cada una de estas etapas se van a presentar en nuestra vida diaria, lo vamos a presentar constantemente. Somos seres emocionales, somos personas que estamos en sí constituidos de una manera en la que fuimos creados para expresar nuestras emociones. Las emociones las tenemos que vivir y las tenemos que aceptar tal y como se presentan a nuestro día a día. Y bueno, una de las emociones que nosotros presentamos es precisamente la parte de la ira, que es una situación que realmente nosotros tenemos que ir trabajando y vamos a ir colaborando con nosotros mismos por nuestro propio beneficio. Pero tenemos que entender lo que es realmente la etapa de la ira. Y bueno, quiero que en esta noche nos enfoquemos en este tema, el manejo de la ira. Y como mencioné hace un momento, la ira es una emoción, es una emoción. Se le conocen como las cinco emociones básicas y dentro de estas emociones básicas está la ira. Pero cuando la ira pasa a ser dañina para nosotros mismos y puede llegar a dañar incluso a los que están a nuestro lado. Y cómo la ira puede llegar hasta una máxima expresión para causar daño en las demás personas. Bueno, yo creo que con este tema vamos a entender mucho el proceso del dolor que vivimos, porque perder a un ser querido, perder a un ser querido, ya sea por la cuestión de la muerte, por un divorcio, la relación se tuvo que romper, no salieron bien en términos generales, un hijo se fue de la casa, tal vez tu hija se fue a otro país, no lo sé. X situaciones que se presentan, hay emociones que muchas veces se deben de manifestar y una de ellas es la ira. Y bueno, la pregunta que surge es, ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira? La ira es una emoción normal que todo el mundo siente de vez en cuando.
Muchas veces la ira se confunde con el enojo, la molestia, la incomodidad. Bueno, pero lo volvemos a retomar. Así como el enojo, la incomodidad, es parte de una emoción que nosotros le denominamos la ira, entonces tenemos que aprender a manejarlo. La ira puede ser desencadenada por sentimientos propios de otras personas, eventos, situaciones o recuerdos. Hay personas que vivieron una situación que les provocó mucho dolor, frustración y no le dejaron manifestar esa emoción y la tuvo que reprimir. Pero esa ira que la persona está sintiendo, hay que saber cuál es el canal por donde llegó, porque lo vuelvo a repetir, la ira puede llegar a través de sentimientos, personas, eventos, situaciones o recuerdos. Bueno, así como hemos mencionado, la ira es una emoción normal, ojo, normal y saludable. Pero no vamos a justificar la ira para decir, me enseñaron que es saludable estar en una explosión de enojo, de ira, que al momento de que eso sucede, podemos traer una situación aún peor. Aunque la ira es una emoción normal y saludable, no es ni buena ni mala. Ojo, no es ni buena ni mala. Todo depende las circunstancias, la situación y la motivación con la que tú estás presentando esa expresión de la ira. Entonces, como cualquier emoción, la ira conlleva un mensaje que le indica cuando una situación es molesta, injusta o amenazante, porque la ira es puede llegar al grado de ser como una defensa, ser un escudo de lo que yo estoy viviendo, estoy sintiendo, y como no lo quiero reconocer, la única manera de poder evadir esa emoción es manifestando ciertas actitudes que pueden llegar a perjudicar a terceras personas. Muy bien. Cuando la ira, lo voy a poner de esta manera, cuando la ira se convierte en algo dañino y algo tóxico, cuando no lo sabemos gestionar, cuando no sabemos intervenir en esa emoción. Hay personas que dicen, yo no me enojo, uy, para que yo me enoje, dicen algunas personas, ¿no? Para que yo me enoje tarda tiempo, me pueden hacer y hacer cosas y no voy a explotar. Pero el peligro con esas personas es que son como la olla express. Si esas personas son como la olla express, que no le soltamos la válvula para que puedan manifestar esa emoción, tarde que temprano, esos sentimientos reprimidos van a explotar. Cuando la ira, voy a ponerlo de esta manera, yo puedo molestarme, me puedo molestar por algo que está sucediendo, número uno. Número dos, la molestia se convierte en un enojo. Me voy a enojar. Cuando el enojo pasa a otro nivel que se llama ira, pero la ira no controlada, la ira no intervenida correctamente, se convierte o nos hace personas iracundas, es cuando la ira provocó una separación entre el cerebro y nuestra lengua. Cuando la persona que ya está airada evoluciona a ser una persona iracunda, no le importa
qué decir, cómo lo dice y a quién se lo está diciendo. Y es ahí cuando la ira se convierte en una espada de dos filos que va a salir de nuestra boca, o nuestra actitud puede ser muy lastimosa para otras personas. Pero cuando la ira pasa de ser buena a ser una emoción tóxica, ¿cuánto tiempo tiene que durar o cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, el tiempo de duración, ojo, esta etapa puede durar días, semanas o meses. Es cuando los primeros sentimientos son reemplazados por frustración y ansiedad. Esta etapa puede involucrar la ira, soledad e incertidumbre. Entonces, ¿cuánto tiempo debe de durar ese enojo, esa molestia, esa ira dentro de mí? Aquí yo considero algo inteligente que cada uno de nosotros debe de ponerle un tiempo determinado a esa emoción, ya que si pasa un tiempo largo, un periodo largo con esa emoción llamada ira, va a ser reemplazada más adelante por una frustración, porque algo detonó, algo hizo que nosotros explotemos y vamos a estar molestos todo el tiempo, vamos a estar molestos, enojados, frustrados, llenos de ansiedad todo el tiempo, y cualquier comentario, cualquier actitud de otra persona nos va otra vez a llevar a una explosión, donde esa explosión va a provocar daños colaterales, daños con el cónyuge, daño con los hijos, daño con los padres, daño con los amigos, con los compadres, y va a comenzar a provocar una ruptura en nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros sepamos controlar. Hay un proverbio que dice que el rey que sabe gobernar sus propias emociones es capaz de gobernar una ciudad. Y eso es muy cierto. Una persona que sabe gobernar, intervenir, gestionar de manera inteligente sus emociones es capaz de dominar cualquier otra cosa. No te estoy aconsejando ni te estoy diciendo no te enojes, no te molestes, porque si no, te voy a llevar a un estado donde vas a reprimir esas emociones, y la que va a tragar los frutos amargos de esa no manifestación de la ira vas a ser tú. ¿Cuántas personas han sufrido un paro cardíaco, un infarto, porque no lo dejaron manifestar esa ira, ese enojo, esa molestia? Es normal y tienes todo el derecho de manifestar ese enojo. Nadie puede restringir tu emoción, porque al momento que te están restringiendo esa emoción, están mutilando parte de tu identidad, de tu esencia. Y todos manifestamos un nivel de enojo, un nivel de ira. Y cuando el enfado y la rabia se apoderan de nosotros, es normal. Más, ojo, más en el proceso de duelo, más en el proceso de la pérdida de un ser querido. Muchas veces la gente dice, pero ¿por qué está enojado? Porque perdió algo, le está doliendo, se está desprendiendo de lo que perdió, se está desprendiendo poco a poco, y eso le va a provocar ira, y hay que saber comprender a las personas. No podemos decirle, hey, ya cálmate, hombre, tranquilo. No, tenemos que enseñarle a que esa persona manifieste, canalice y enfoque bien esa emoción como la ira. Entonces, cuando el enfado
cuando el enfado y la rabia se apoderan del duelo. Son emociones frecuentes, escucha bien, son emociones frecuentes en el duelo. Por un lado, parece imposible atravesar este proceso sin ciertas dosis de enfado y rabia. Por otro, en ocasiones el enfado ejerce una función de catalizador de la tristeza, destrozándola de rabia o disfrazándola de rabia e impidiendo que la tristeza necesaria tenga su lugar. Mucha gente, cuando pasa el proceso de duelo, pasa el proceso de separación, no quiere que la gente lo vea triste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo disfraza, hace un camuflaje del dolor que está sintiendo, de la tristeza que está sintiendo y lo proyecta en ira, en molestia, en enojo. Y cuando esa persona disfraza la rabia, impidiendo que la tristeza necesaria tenga su lugar. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo donde nosotros tenemos que pasar el dolor, pasar la frustración, pasar la tristeza. Y es sano manifestarlo, es sano estar triste, es sano estar frustrado, es sano estar enojado, molesto, rabioso, es sano. Pero lo que no es sano es cuando la rabia, la ira, se convierte, nos hacen personas iracundas y la rabia nos desconecta el cerebro de nuestra lengua y de nuestras acciones, donde ya llevamos a otro nivel, donde ya atravesamos el nivel de la aceptación de la ira, a que tú rompas una silla, a que agarres a golpes la mesa y rompas la vajilla, avientes la taza, avientes el vaso, empujes a tu ser querido, golpees a una persona, a tus hijos, a tu esposa, que aunque después se va a bajar, comienzas a padecer hay una manifestación como resaca, donde nosotros comenzamos a decir, pero ¿qué hice? ¿Qué pasó? Ya volvimos, ahora sí, entramos otra vez a nuestra paciencia, a nuestra tranquilidad, a la serenidad. Decimos, ¿por qué lo hice? Y vamos con el ser querido y le decimos, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sabes qué? No lo quise hacer de esa manera. El daño ya queda en la vida de esa persona. Entonces, nosotros tenemos que aprender a canalizar ese dolor, esa rabia, porque esta etapa de la rabia dentro o la ira dentro del duelo, se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas se manifiesta. Ira contra un ser querido de una persona por no haberse cuidado mejor e ira contra nosotros por no haber cuidado mejor de él. Por ejemplo, pero ¿por qué murió? Y nos enojamos y decimos, pero le dijimos cuántas veces que se cuidara, que tomara sus medicamentos, que no hiciera esto, que no hiciera lo otro, y te enojas contra la persona que ya no está. Y muchas veces la ira se vuelve hacia ti y dice, pero yo también tengo la culpa, porque yo pude haberlo evitado, yo pude haberle detenido, yo pude haberle dicho y obligado. Y si yo le hubiese dicho que se tomara sus medicamentos, si yo le hubiese dicho no salgas de parranda esta noche y lo hubiese obligado a quedarse en casa, él estuviera conmigo. Esta es mi culpa. Y agarras la rabia contra ti mismo, la ira contra ti mismo. Y muchas veces somos crueles contra nosotros mismos. Dejamos de comer, dejamos de visitar a los amigos, nos aislamos 100%, somos crueles con nosotros mismos, nos enojamos con la persona que ya se fue y nos enojamos con nosotros mismos. Y eso es un problema en la que tenemos que enfrentarlo día a día.
Podemos estar enfadados, incluso, ojo, podemos estar enfadados incluso con los médicos por su incapacidad, por salvar a alguien tan importante pues, por nosotros o para nosotros. Tal vez sea mamá, papá, el esposo, los hijos, la esposa, no lo sé, o un amigo muy cercano y nos enojamos con los médicos. Es que tuvieron que haber intervenido de manera inmediata, tuvieron que haber hecho esto de manera en tiempo y forma. Y comenzamos, ¿no? Ese pleito, incluso muchas veces llevamos al médico a la demanda. Tal vez sí tuvo alguna negligencia, no le puso el medicamento correcto o no lo atendió de manera inmediata y es un enojo, es una rabia. Te lo digo porque a mí me sucedió. Mi esposa se me puso muy mal, 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 y la tuve que llevar a un hospital aquí cerca de casa. Y cuando lo llevé a urgencias a ella, me dijeron que pase. Y pasó 20 minutos, pasó 30 minutos, 40 minutos. Y cuando le fui a pedir informes por mi esposa, y no me daban razón de ella. Entonces dije, yo voy a esperar la hora a ver qué sucede. Y cuando llegó la hora y fui a preguntar a recepción, no me supieron decir ni dónde estaba mi esposa. Entonces entré porque ya estaba airado, estaba muy molesto porque yo no sabía. A mi esposa la tenían tirada en el suelo, revolcándose de dolor. Y dije, yo, esto no se vale, esto es inhumano. Y me fui contra los médicos, me fui contra los enfermeros, me fui con la persona que me atendió y dije yo, esto es inhumano. Y yo dije, lo voy a demandar. Y tuve que sacar a mi esposa del hospital y gracias a Dios que algunos amigos que son médicos me dijeron, ¿sabes qué? Ponle esto, esto, esto. Y rápidamente tuvimos que ir a la farmacia, comprar los medicamentos que me dijeron, le inyectaron, a los 15 minutos estaba bien mi esposa. Imagínate si yo me hubiese esperado. Pero usted enojado, pues sí, sí, el maestro de maestros, el hijo de Dios, Jesús de Nazaret, se enojó, agarró un látigo y sacó a los cambistas y a los mercaderes del templo. Ahora imagínate de un ser querido. Ahora yo entiendo cuando una persona se enoja, yo no le puedo decir, cálmate, hombre, no pasa nada. No, sí pasa. Si no reaccionamos, si no vemos el problema, lo que sí hago es ahora sí, contener a la persona para que no se vaya a golpes con la otra persona, porque ha habido casos donde la gente se avienta y agarra golpes, tal vez al que no tiene la culpa, pero muchas veces la ira o el enfado, la ira o el enfado es contra los médicos por su incapacidad por salvar a alguien que nosotros amamos. La ira solo aflora, escucha bien, la ira